Buen día. Dando continuidad a la segunda jornada sobre líneas de investigación en educación en disciplinas tecnológicas, vamos a presentar la conferencia del día de hoy, que se denomina Cuestiones metodológicas para la investigación en educación en disciplinas tecnológicas, a cargo de la doctora Mabel Rodríguez. La doctora Mabel Rodríguez es licenciada y doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área matemática, categoría 1 en el programa de incentivos. Se desempeña en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento como investigadora docente, donde dirige la especialización en didácticas de las ciencias y el profesorado universitario de educación superior en matemática. El área de investigación es educación matemática y formación de profesores. Doctora Mabel, tiene la palabra. Muy buenos días, muchas gracias Carlos por la presentación y muchas gracias a las autoridades y organizadores del evento por la invitación a sumarme. Es todo un desafío porque justamente se trata de pensar en la investigación en educación en disciplinas tecnológicas y científicas y no necesariamente matemática. Así que, bueno, allá vamos con la presentación, esperando que pueda resultarles de interés a todos. El plan para este rato es pasar por estos puntos. Voy a hacer una aclaración inicial en este preciso instante, que es que toda mi formación y el aporte que en realidad está detrás de esta presentación proviene de haber pensado cuestiones en investigación específicamente en educación matemática. Yo sé que algunas de las cosas que nosotros venimos pensando y haciendo en educación matemática tienen como una cierta analogía a la investigación en educación en otras áreas cercanas a lo tecnológico y a lo duro, no tan así si fuera investigación en un área más de tipo humanística, si quieren. Con lo cual, si en algún momento quieren algún ejemplo de algo, me va a salir naturalmente pensar en ejemplos que provienen de la investigación en educación matemática. Sin embargo, traté como de darle un cierto tono de generalidad, pero sin perder datos y precisiones que me parece que podrían ser valiosos para que puedan capitalizarlo desde otras áreas. Voy a arrancar hablando un cachito de cómo uno empieza a pensar en investigación en educación, en matemática o en educación en alguna ciencia de tipo tecnológica. Voy a dar alguna serie de cuidados y cuestiones metodológicas a atender y tras unas ciertas consideraciones finales, como para rebobinar y sintetizar un poco, abrimos el intercambio a las inquietudes, preguntas o aportes que quieran surgir. ¿Cómo empieza uno a pensar en plantear una investigación en educación? Digamos, en educación matemática, aunque yo diga educación matemática, interprétese un poco más allá y más general. En general, hay como muchos caminos para tomar, hay muchos recorridos posibles por hacer, y eso suele dejarnos como en un universo enorme, y lo que habría que evitar es que nos deje estáticos en ese universo enorme. Es decir, ¿vieron la sensación de, esto es la pampa del leoncito, vieron la sensación de estar en el medio de un terreno enorme y decir, no sé para dónde correr? Bueno, tengo toda una serie de caminos posibles para recorrer. Lo que habría que evitar es que ese universo de posibilidades nos deje estáticos. Ahora vamos a arrancar con alguna precisión más. Y en general uno empieza a pensar en un trabajo de investigación en educación matemática extendida en esta charla por alguna cosa que solemos ver en nuestras clases, que encontramos recurrente, por alguna cuestión que uno dice, no entiendo por qué pasa esto, si yo suelo hacer esto en mi clase y aunque lo cambie, los estudiantes siguen reaccionando o manifestando algunos errores o algunas cuestiones de un mismo tipo. Uno no entiende por qué pasan algunas cosas en general en el aula, y eso hace que a uno le interese conocer
explicar, develar qué es lo que pasa, tratar de dar alguna explicación o interpretación a esas cuestiones. Otra gente dice, leo, voy a leer a ver qué hay, y esa lectura y escuchar charlas y todo esto que se está dando hoy en día moviliza en algún sentido diciendo, yo podría hacer algo de esto, puede ser que me interese. Lo que es cierto es que en general las investigaciones en educación en matemática extendida suelen partir de un problema que uno diría, este es un problema de un profesor, un problema docente. Yo sobre esto voy a volver un poco más adelante, porque hay que tener un cuidado bastante interesante hay que aguzar la mirada para no confundir ese problema docente que puede dar origen a una investigación en educación matemática, pero que son cosas distintas. Una cosa es un problema de un docente, de un profesor, y otra cosa es un problema de investigación en educación. Voy a retomar esto en algún momento. Cuestiones metodológicas, y si uno tuviera que decir, bueno, globalmente, ¿de qué se trata la investigación en educación en matemática? Tenemos una meta, tenemos que identificar una meta. Esta metáfora me gusta mucho, nosotros seríamos los hombrecitos. Identificamos o planteamos una meta, un objetivo que queremos lograr, y lo que me gusta del dibujo es que no está el camino marcado, porque eso lo que significa es que ese camino es un camino que no está previamente hecho, sino que el investigador construye y transita durante el tiempo en el que hace la investigación. Por eso las imágenes estas de aquí. Todo este paquete involucra la investigación, desde el establecimiento de la meta hasta delinear el camino y transitarlo. Los grandes pasos en una investigación son estos: tener clara una meta y poder establecerla, delinear un camino, recorrerlo y reportar lo realizado. Parte clave en la investigación en educación siempre es reportar, publicar, comunicar en congresos aquellos resultados que uno obtiene, porque quien le da validez a las investigaciones, y esto sí aplica a cualquier área, es la propia comunidad. En este caso sería la comunidad de educación. Estos dos primeros pasos van a permitir hacer lo que uno diría es la primera etapa de una investigación, que es armar un proyecto de investigación, y sobre eso voy a hablar ahora. Y esta segunda parte sería desarrollarlo, transitarlo. Cuando ya tengo armado el proyecto, recorrerlo. ¿Se dan cuenta la analogía que hay con la planificación de un docente? El docente también tiene clara una meta que piensa en términos de lo que quiere que el alumno aprenda. Traza un camino, que es la propuesta didáctica que lleva al aula, lo recorre cuando va al aula y gestiona la clase y ve cómo le va, y reportar lo realizado lo podríamos pensar como evaluar su propuesta. El profesor evalúa cómo le fue en ese establecimiento de metas y en el recorrido. Esta analogía genera confusiones muy comunes entre la docencia y la investigación, que, como les decía hace un momento, voy a estar retomando. Quiero resaltar la importancia de quien dirige la investigación o del equipo de investigadores que trabaja juntos, porque en realidad, si uno piensa en un director, por ejemplo, en un director de tesis con un tesista que se está iniciando en investigación, o un director que trabaja en un equipo de investigación, y ahí los pongo juntos, o sea, pienso o en un equipo de investigación o en un director que ayuda a un tesista. El director guía el aprendizaje del tesista y se enriquece la mirada con la interacción de personas que están pensando en la investigación. Es decir, sería enfática en no promover investigaciones solitarias, donde el equipo de investigación esté circunscrito a una persona. El director, en el caso del tesista, orienta las preguntas a atender, orienta las búsquedas del tesista, ayuda a no confundir la docencia con la investigación, porque como esta confusión es usual y uno empieza a hacer investigación muchas veces luego de haber dado clase por mucho tiempo, tiene muy pensado y arraigado problemas docentes, y entonces uno tracciona y suele ser involuntariamente que se lleva eso a la investigación.
propone un recorrido, acompaña, ayuda a escribir artículos, tesis, ponencias. Para mucha gente son las primeras experiencias. Y yo quiero en particular valorizar esto, que me parece que es un rol súper importante que un director tendría que ejercer, que es invitar a reflexionar sobre el proceso que el tesista o el equipo de investigadores más nobles está transitando, y también sobre el hecho de dirigir, o sea, sobre el rol del director, dado que si es un tesista que está haciendo un posgrado o si es un equipo de investigadores que está en crecimiento, en breve ellos serán directores de otros. Entonces, pensarse y empezar a pensar cuál es el rol del director y cómo ejercerlo, me parece que es una tarea clave de un director. Y, por supuesto, que en todo este proceso de investigación aprenden todos. No es que solamente el tesista es el que no sabe y el director la tiene clara, no. Todos aprenden en este proceso de investigación. Hablemos de ese primer paso que yo les decía recién, que tiene que ver con la formulación de un proyecto de investigación, y mi dibujo de la brújula no es casual. La brújula como orientadora, como me va a permitir ubicar esa meta, me va a permitir ubicar un norte. Entiendo que hay dos perspectivas para iniciar un proyecto de investigación, que son, por un lado, identificar una cuestión que me interesa resolver, develar, explicar, una problemática de interés, o bien quienes ya vienen haciendo investigación y quienes ya vienen trabajando en un cierto marco teórico, que tengan preguntas o intereses al interior de un marco teórico. Si les resulta extraña esta terminología de marco teórico, en un momento voy a aclarar algunas cosas sobre ellos. Quiero contar a grandes rasgos cómo es el esquema, cómo uno arranca a pensar en estas dos perspectivas, cuando empiezo con una problemática o cuando me paré en un marco teórico y arranco a partir de ahí. Supongamos que estamos en el primer caso, que hay algo que me interesó, que hay algo que no entiendo, que quiero develar o que quiero explicar. A partir de esa problemática inicial, el investigador genera unas primeras preguntas que salen mal formuladas, muy abarcativas, imprecisas. Todo eso hay que registrarlo. A partir de esas primeras preguntas, inicia una búsqueda bibliográfica como con la intención de ver qué hay alrededor de esto que ni siquiera puedo decir de manera muy precisa. Esa búsqueda bibliográfica empieza a generar, como en un circuito circular, nuevas preguntas que permiten afinar a las primeras, descartar algunas, entender que hay cosas que ya se saben. Esas nuevas preguntas generan un refinamiento de la búsqueda bibliográfica, y todo esto genera como un proceso espiralado que va a permitir que el investigador escriba, organice, presente lo que se llama el estado del arte, búsqueda de antecedentes, sobre lo cual también ahora voy a dar precisiones, pero para que vayan quedándose con la idea. A partir de ese estado del arte, que recupera en alguna medida esta búsqueda y este refinamiento en esa búsqueda, el investigador decide qué de eso que encontró conformará su marco teórico. Una vez que tiene establecido el marco teórico, se establecen los objetivos de la investigación, voy a hablar de eso ahora en un momento, y con los objetivos se delinean cuestiones metodológicas. Eso significa que a partir de esos aspectos metodológicos, que en alguna medida, y por decirlo en mi metáfora de los muñequitos y la meta, trazan el camino, delinean el camino que uno propone recorrer, se hace el trabajo, se diseñan instrumentos, se hace un trabajo de campo. Eso permite o favorece, si fuera necesario, generar ajustes al marco teórico, y se obtienen los resultados en términos de los objetivos planteados. Como los objetivos marcan esa meta, los resultados tienen que estar en consonancia con esa meta. ¿En qué cambia la cuestión en este esquema súper general si uno arranca en un marco teórico? O sea, estoy inmersa en un marco teórico y a partir de ahí me hago preguntas. Preguntas que pueden ser o bien para generar teoría en el marco teórico. Hay que pensar
que las teorías del campo de la educación en ciencias, sea matemática o la que sea, son teorías que están vivas hoy en día. Hay investigadores que están generando teoría. Entonces, tal vez tengo esas primeras preguntas con la intención de generar teoría y ampliar el marco teórico, o para aplicar teoría del marco teórico y encontrar algún resultado. Esto, de nuevo, el circuito de la búsqueda bibliográfica es similar y la constitución de este estado del arte es también similar. Noten que esta figura que representa el estado del arte se escapa del marco teórico, y eso está a propósito, porque en esta búsqueda de bibliografía, el investigador puede ser que se encuentre con aportes provenientes de otras teorías que no están en el marco teórico seleccionado, y eso va para el estado del arte, aunque las decisiones del investigador sean seguir quedando en el marco teórico, seguir usando el marco teórico en el que nacen sus inquietudes. Eventualmente, luego de todo este proceso también espiralado, uno hace ajustes al marco teórico, establece los objetivos, delinea el camino a recorrer, diseña instrumentos, hace el trabajo de campo y encuentra resultados tanto teóricos como prácticos, según lo que se haya finalmente, lo que haya quedado en los objetivos y según el interés inicial. Estos serían como para que uno esquematice el proceso sin precisiones, para que se lleven una idea global del proceso de investigación, las dos distinciones de empezar dentro de un marco teórico, que es este último, o no, o empezar con una problemática y seleccionar un marco teórico. Ambas son válidas y dependen del investigador. Si uno piensa en cuál es la terminología que se suele usar en la investigación en educación, todo esto aparece. Aparece la palabra contexto, aparece estado del arte, lo acabo de decir. Estado del arte, que se llama también búsqueda de antecedentes, revisión bibliográfica, o tiene distintas denominaciones. Aparece la denominación marco teórico, objetivos, hipótesis, puntos de partida, investigación etnográfica, cualitativa, cuantitativa. Es decir, hay un montón de palabras que rondan la investigación en educación que tienen algunos significados precisos y algunos riesgos por el uso de palabras en el mundo común de la matemática o de la educación matemática con distintos significados, y sobre eso quiero también hacer algunas alertas. ¿Qué pasa con el contexto? O sea, voy a entrar en esta terminología. O sea, ahora en mi recorrido voy a entrar en esta terminología como para aclarar algunas cosas. Cuando uno piensa en el contexto sitúa al investigador en dónde quiere hacer su trabajo. O sea, esas inquietudes, eso que le preocupa, ¿dónde está? ¿En un aula de primaria, de secundaria, universitaria, en formación de maestros, en formación de profesores, en diseños curriculares, en el uso de materiales didácticos, en el uso de las tecnologías? O sea, sitúame, decime dónde te interesa, dónde está situada tu pregunta. Suelen en los proyectos necesitar describirse el contexto, porque el contexto en parte condiciona la búsqueda. Fíjense que no sería lo mismo que a mí me interese, no sé, conocer errores de los estudiantes cuando resuelven ecuaciones a nivel universitario que a nivel secundaria, o en formación de profesores o en formación de maestros. Entonces, el contexto tiene que quedar claro, aunque no esté escrito y no esté descrito, antes de empezar la búsqueda bibliográfica. Y hay toda una decisión que tomar, que va a ser, cuando uno escriba el contexto, describirlo en términos de qué. Si lo que a mí me está interesando tiene que ver, por ejemplo, con posibles errores de los estudiantes o diferencias entre varones y mujeres, en la descripción del contexto tendré que decir en qué curso estoy, cuántos varones hay, cuántas mujeres hay. ¿Se dan cuenta? Eso sería irrelevante si lo que me interesa es conocer distintos errores a nivel inicio de la universidad, pero donde no me interesa si quien resuelve es un varón o una mujer. Entonces tendría que pensar en términos de qué describir ese contexto. Y esa descripción inicial luego se desarrolla con más precisión antes de los objetivos. Los objetivos de la investigación, uno dice
para este contexto, estos son mis objetivos. Entonces, el contexto tiene que estar antes. ¿Qué pasa con el estado del arte? Otra de esas palabras claves que se usan en la investigación. Les decía que luego de esa búsqueda bibliográfica casi circular, que cada vez me va permitiendo ponerle más precisión a mi problemática inicial, que casi que me cuesta hasta describir, se arma buscando investigaciones cercanas a lo que al investigador le interesa. ¿Cercanas en qué sentido? Tal vez encuentro errores al resolver ecuaciones, pero no encontré justo en la materia en la que yo voy a trabajar, sino que encuentro al mismo nivel escolar, pero en una materia afín, o encuentro exactamente lo que me interesa, pero en otro nivel escolar, en ese sentido cercanas, o sea, que abarquen la temática o que estén en un entorno de esa cuestión que todavía no soy capaz de precisar y al que voy a ir con absoluta precisión. El contexto condiciona, es lo que decía recién, en función de dónde me interese trabajar, voy a salir a buscar información y hay toda una cuestión para el que se inicia a escribir un estado del arte de ¿qué hago con todo eso que encontré? ¿Lo tengo que resumir? ¿Tengo que resumir todo? Y si lo que leo no me parece bien, no estoy de acuerdo con eso, bueno, varias cosas. No necesariamente hay que resumir todo, habría que ver de cada una de esas lecturas, que uno hace como una lectura general, de cada una de esas lecturas, dónde está el interés, en qué parte, si en un resultado, si en un enfoque teórico, si en un instrumento, en un test, en algo que se aplicó, y uno focaliza el resumen en aquello que le interesa, y si no estoy de acuerdo, lo pongo. El momento para decir que no estoy de acuerdo o el momento para decir con qué sí estoy de acuerdo es el momento de elegir el marco teórico, ahí voy. Hay que usar normas APA, para el que esto no le es conocido, son unas normas que están establecidas para hacer referencias bibliográficas en el cuerpo de los escritos y en la bibliografía que va al final del escrito. Hay un requisito de que la bibliografía sea actual. Actual es un término que es difuso, pero digo, habría que pensar en tener investigaciones que no sean muy viejas, seguro algo de los últimos 2, 3, 4, 5 años, no podría ser todo de los 90, por ejemplo, y hay un punto clave en el armado del estado del arte que es la organización, cómo lo presento y cómo lo escribo. Cuando ya resumí todo por separado y tengo como si fuera una bandeja con mis resúmenes, el investigador, con ayuda del director, si fuera un tesista, tienen como que tratar de tomar distancia y ver cómo agrupar eso para presentarlo y organizarlo en secciones. No es una yuxtaposición de resúmenes el estado del arte, es una reorganización de aquello que encontré referido a la temática. Le muestra al lector que el investigador conoce qué es lo que está en el campo de la educación respecto de la temática que le interesa. No puede uno empezar a hacer investigación a ciegas, o sea, no puedo desconocer lo que hay en el campo y decir yo voy a hacer investigación en esto. El estado del arte muestra eso. Entonces, cuanto más nutrido, cuanto más actual, mejor. El marco teórico se selecciona a partir del estado del arte. Es decir, del universo que me quedó en el estado del arte, yo digo, esto es lo que quiero para mi trabajo. Se puede ir ajustando antes de empezar la investigación o sobre la marcha, y es el marco teórico el que define desde qué perspectiva teórica me voy a parar para todo lo que viene, para diseñar instrumentos, para fundamentar los instrumentos, y me da la terminología, me da la jerga específica que nos va a permitir presentar el problema de investigación con absoluta precisión. Todas las imprecisiones iniciales se van a ir una vez que uno tiene el marco teórico y logrará expresar con la jerga que el marco teórico ofrece los objetivos con absoluta precisión. Hay una cuestión súper importante que es que el marco teórico es, una vez definido, lo que a partir de ahí se va a usar y hay que usarlo. No puede ser que haya una tesis que escriba, donde aparezca escrito en el estado del arte el marco teórico, uno da vuelta a la hoja y a partir de ahí el marco teórico desapareció. Eso sería una alerta de que hay un problema en esa investigación. Y se usa para fundamentar el diseño de instrumentos y para analizar datos, como ahora voy a comentar.
¿Qué pasa con los objetivos y las hipótesis en una investigación? Los objetivos determinan la meta, el qué cosa quiero investigar, el qué es lo que me moviliza expresado con absoluta precisión y en términos del marco teórico o usando la terminología del marco teórico. Hay que tratar de lograr claridad en ellos porque una vez que tenga esa meta me va a tocar decir cómo voy, qué propongo hacer, cuál es el recorrido que propongo para lograrlo, que eso va a irse a las cuestiones metodológicas y como ya vengo diciendo, se expresan con la terminología que el marco teórico ofrece. Las hipótesis en una investigación son distintas de los objetivos. Expresan un supuesto, una sospecha, algo que yo creo que vale. Y entonces, uno cuando tiene algo que cree que vale, intenta corroborarlo. O intenta refutarlo si fuera un trabajo de tipo cuantitativo. Vieron que en estadística uno plantea hipótesis para refutar. El punto con las hipótesis es que si uno quiere establecer una hipótesis para una investigación, necesita saber mucho. O sea, necesita haber sabido mucha cosa como para decir, sospecho esto. ¿Se dan cuenta? Cuando uno es nuevo y se está iniciando en la investigación, en general, no se formulan hipótesis y no pasa nada. Un proyecto podría no tener hipótesis a corroborar, pero no podría no tener objetivos. Quiero hacer una alerta de cosas que no hay que confundir porque son de uso cotidiano estas palabras, entonces hay que interpretarlas con el sentido que hay que darle. Una cosa son los objetivos de investigación que ponen esa meta a la que voy a intentar alcanzar a través de un recorrido metodológico que tiene pasos, ese camino en construcción tiene pasos que son las que se llaman actividades de investigación. Es decir, las actividades de investigación son cosas que voy a tener que hacer, pasos que voy a tener que dar con la pretensión de alcanzar los objetivos de la investigación. Los objetivos de enseñanza son otra cosa y no están metidos acá en el universo. Yo los pongo en el universo de la investigación. Yo los pongo para tener cuidado, para que uno no lea como objetivo de una investigación que el alumno comprenda el tema tal, porque ese sería un objetivo de enseñanza. Todo esto es diferente. Las actividades de investigación no son los objetivos de enseñanza, son los pasos que propongo dar para alcanzar los objetivos y los objetivos de la investigación no son los objetivos de la enseñanza. Tampoco es lo mismo los propósitos de la investigación con los propósitos de la enseñanza. El objetivo de enseñanza establece lo que propongo que mi alumno aprenda y los propósitos de la enseñanza establecen lo que yo como docente me propongo hacer en el aula. Bueno, los objetivos de la investigación ponen esa meta a la que voy a tratar de acercarme a través de un trabajo metodológico sobre el cual antes hice una búsqueda bibliográfica, entendí que hay cosas para develar y los propósitos de la investigación podrían expresar como una intención futura. Una vez que uno alcanzó los objetivos, ¿qué te llevo y en qué me sería útil tener estos resultados de la investigación, haber alcanzado esos objetivos? Tampoco hay que confundir estas tres palabras. Las hipótesis, que es lo que acabo de describir 2 diapositivas atrás, estas que establecen esa sospecha, con las hipótesis en matemática. Una hipótesis de un teorema, eso es el dato con el que voy a tratar de probar lo que está en la tesis. No tiene nada que ver. La hipótesis en matemática es verdadera y no se le discute su valor de verdad. Con eso sabido y como dato, trato de probar la tesis. Las hipótesis en educación no, son mi sospecha, me voy a mover para tratar de develar si mis sospechas son ciertas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y una terminología que se suele usar en educación es esta de puntos de partida, entendiendo el punto de partida en alguna medida como asumo esto, me paro acá y a partir de acá avanzo. Como que no se discutirían los puntos de partida en una investigación y entonces en alguna medida podrían entenderse de algún modo similares a estos puntos de partida con las hipótesis en matemática. Espero no estar confundiéndolos. ¿Qué significa el problema de investigación? ¿Dónde se ubica en todo esto que describía como macro del proceso de investigación?
se ubica acá. Cuando tengo clara la meta, antes de delinear el camino, ahí está el problema de investigación que presenta. La problemática inicial, esto que me inquieta, el contexto, el estado del arte, el marco teórico, y al tener la teoría del marco teórico, reformulo las preguntas y objetivos. ¿Se dan cuenta? Esto es previo a delinear el camino, por eso el delinear el camino me quedó abajo, porque el problema de investigación no incluye el camino que uno propone. El proyecto de investigación, no el problema, la diapositiva anterior tenía el problema, el proyecto de investigación tiene al problema por un lado, antes de delinear el camino, pero le suma el camino, que es la propuesta metodológica, es donde voy a describir esas actividades de investigación, que son los pasos que estoy proponiendo transitar para intentar lograr la meta que está en el objetivo. La metodología responde qué es lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo que tengo en la meta. Lo que me conteste va a ser lo que pongo en la metodología. Va a decir con quiénes, con qué sujetos, cuántos, dónde, de qué institución o con qué. Con libros, con un dossier de materiales, ¿cuáles? Evaluaciones de toda una escuela, evaluaciones de un curso, libros de tal año. Eso lo contesta la metodología y de qué modo uno propone alcanzar esos objetivos. Hay tipos de metodología, hay libros escritos sobre esto, en lo que no voy a entrar, que en realidad son palabras que describen los intereses del investigador. Si quiero hacer algo de tipo exploratorio porque no sé mucho sobre el asunto, o descriptivo porque me propongo describir lo que veo, o interpretativo, bueno, esto queda alineado a los intereses del investigador. Hay que elegir quiénes van a ser los sujetos, hay que decir, escribir cómo van a ser elegidos, si al azar, si una muestra intencional, si se va a tomar toda la población, cómo voy a recabar datos. O sea, para contestar, para alcanzar el objetivo necesito datos. Para eso aparece la palabra instrumentos. Los instrumentos permiten recabar esos datos. Los instrumentos pueden ser variadas cosas, encuestas, dispositivos de enseñanza, test, observación. La observación es un instrumento. Y la metodología describe ese camino que en mi metáfora del muñequito y de la meta no estaba trazado, no es única, o sea, la metodología no es única ante una misma meta. Distintos investigadores podrían proponer recorridos diferentes, y hay algunos marcos teóricos que dan indicaciones de cómo responder estas cosas desde el punto de vista metodológico. En esto es clave el director. Si uno es un tesista que se está iniciando o un investigador que se está iniciando, el director acá es el que tiene que ayudar a pensar cómo hacer este recorrido para obtener eso, para lograr los objetivos. Todo proyecto lleva un cronograma. El cronograma suele presentarse como una tabla, como una matriz, en donde en la primera columna uno pone las actividades de investigación, es decir, estos pasos que digo que voy a tener que dar con la intención de alcanzar el objetivo, y entonces marco en qué tiempos asigno para cada una de esas tareas. Vamos a la ejecución del proyecto, vamos al segundo gran paso, que es, ya tengo el proyecto armado, me lo evaluaron, me hicieron comentarios, devoluciones, lo que sea, me toca transitarlo. En ese tránsito, ¿qué hace uno? ¿Qué hago? Tengo que ponerme a desarrollar el proyecto de investigación. Uno estudia de educación matemática, de matemática o de la disciplina que sea. Se diseñan instrumentos, test, encuestas, se aplican esos instrumentos, aplico los test, busco datos, los sistematizo, se redactan artículos, se redactan informes. Todas esas tareas son las tareas que hace un investigador. Quiero hablar un cachito de los instrumentos. Los instrumentos tienen que permitir recabar los datos que nosotros entendemos que son imprescindibles para alcanzar el objetivo. Y entonces ahí hay que cuidar esa relación, qué datos necesito porque tengo tal objetivo previamente establecido. Y los instrumentos, el diseño de los instrumentos se fundamenta
Y eso se hace utilizando el marco teórico. Es decir, hay que dejarle claro al que ve el instrumento diseñado, imagínense un test o una prueba o una encuesta, ¿por qué con esa prueba, con ese test, con ese diseño, voy a recabar los datos que necesito para el objetivo? Eso se contesta, el investigador lo contesta. Y eso se hace en la fundamentación del diseño. Con todo eso armado, con los instrumentos armados, se aplica, se ejecuta. Voy al campo, uno dice. Voy donde el campo significa, si tengo que buscar datos en un aula, me metí en el aula, aplico un test, junto a la información, me la quedo, tengo que organizar y proteger esa información, eso es clave, ser muy prolijo para reorganizar los datos y protegerlos, porque el trabajo de campo a veces es costoso económicamente hablando, porque uno se tiene que mover a distintos lugares y también porque es la clave de conseguir los datos que me van a permitir responder a los objetivos. Hay que resguardar la identidad de las personas involucradas y bueno, todo eso tiene que ver con el trabajo de campo. Una vez que tengo los datos, que ya llegué a mi casa y tengo todo eso, tengo que analizar los datos. El análisis se realiza con teoría. ¿Con qué teoría? La del marco teórico. Y una vez que analicé con teoría, esos datos ya están transformados en información. Es decir, la información es haber tomado esos datos que recabé en el trabajo de campo y mirarlos a la luz de la teoría. Es decir, si me paro en los elementos de mi teoría, ¿qué veo en esto que encontré? Si usara otra teoría, porque viene otro investigador y dice, yo tomo tus mismos datos, pero me paro en otra teoría, encontraría una información diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a un mismo conjunto de datos no le corresponde siempre la misma información. Personas diferentes podemos analizar diferente un mismo conjunto de datos. En el caso de un proyecto, uno se circunscribe, esta teoría sería la teoría del marco teórico, pero piensen cuando alguien entra a un aula, supónganse, y ve cosas distintas de las que uno ve. Podría pasar por esto va más allá de la investigación en sí. Parado en un lugar diferente, veo cosas distintas ante un mismo hecho. Bueno. A modo de cierre y para pasar a ver si no los confundí y a ver si tienen preguntas como para aclarar, no confundir estado del arte con marco teórico. En el estado del arte muestro el universo de cosas que hay en el campo educativo y esté yo de acuerdo o no, y el marco teórico ya es elijo lo que voy a usar. No relleno el marco teórico con otras cosas que no voy a usar porque me gusta. Elijo solo lo que voy a usar. Y a partir de ahí lo uso. No confundir objetivos de investigación con actividades de investigación. Las actividades son los pasos que voy a hacer y el objetivo es la meta. No confundir un problema docente con un problema de investigación. El problema del profe lo resuelve con su saber profesional del profesor. Sos profesor y entonces tenés un problema docente, lo resolves con lo que sabes del profe. Un problema de investigación, hay que tener algunas cuestiones presentes para poder resolverlo, son cosas distintas, los objetivos son diferentes, los recorridos son diferentes. No confundir el diseño de instrumentos, un test, un dispositivo didáctico con lo que diseño para mi clase usual, aunque diseño igual, pero tienen finalidad distinta, en un caso se fundamenta, en el otro no. Para los tesistas que estén escuchando o que vayan a escuchar esto, hacer una tesis, que en general para muchos es el inicio de aprender a hacer investigación, uno no está rindiendo cuentas de lo aprendido cuando hace una tesis, está aprendiendo a hacer algo nuevo y por eso los modelos de tesis en todas las universidades son que uno trabaja con un director. ¿Por qué me ponen un director al lado? Si tuviera que rendir cuentas de lo aprendido, ya lo aprendí, me las arreglo y rindo cuentas. El tiempo de hacer una tesis es un tiempo de aprendizaje tan importante, delicado y fácil de confundir que las universidades ponen a un tesista con un director. Entonces, si uno va a verlo así, lo va a vivir así, va
a empezar a aprovechar y a disfrutar todos los pasos en una investigación desde el momento del diseño. Ustedes imagínense eso espiralado que yo les contaba, de tener algo que casi no sé ni cómo decirlo, las primeras preguntas, la búsqueda bibliográfica y todo ese proceso, toma tiempo. Es un proceso que yo suelo llamar de gestación. Uno está gestando el proyecto que lo va a tener trabajando 1, 2 o 5 años por delante. Entonces, yo diría no resignar, que les guste, que les interese, que los motive, que les dé ganas de hacerlo y que disfruten esas imprecisiones iniciales porque son parte del proceso de hacer investigación y hacerlo y ejecutarlo. Se aprende a investigar haciendo investigación. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero yo que vengo de las ciencias duras, me leí los libros de metodología de investigación, me leí al Sampieri y dije, yo ya sé metodología, yo ya sé hacer investigación, y cuando tuve que hacer la primer mínima cosa no tenía la menor idea qué hacer. Hay que embarcarse, hay que empezar a hacer algo, disfrutar, entender algo, aunque haya tenido un origen en una problemática docente, si uno se lo llevó al terreno de la investigación y logró entender algo, cuanto más entiendan, más cosas van a ver, más cosas van a plantearse como con ganas de develar. La importancia del vínculo con el director la resalté. Hay gente que no termina sus tesis por problemas con el director, hay que resolver eso, cambiar de director de última, pero eso hay que resolverlo. El director es una pieza clave acá. Atreverse a modificar teoría, atreverse a que si hay algo que no me cierra del marco teórico, lo puedo modificar, y sobre todo atreverse a empezar sabiendo que en este proceso difuso al inicio, hay cosas que no salen, hay momentos donde uno dice, espera, borrón y cuenta nueva, empezamos de nuevo, no me termina de convencer y no quiero quedarme atada a hacer algo que no me interesa para pasar en una elección personal los siguientes años atada a algo. Así que disfrutar el trabajo y atreverse a empezar. Bueno, ahí está el mail para los que quieran contactarse. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, supongo, o me lo van a hacer y podremos charlar. Muchas gracias por su charla, Mabel. Ha sido muy clara su exposición y hay muchas inquietudes por parte de los que vieron esta charla. He ido tomando nota algunas preguntas. Bueno, acá Griselda Díaz comenta que fue muy clara la diferencia entre los objetivos de la investigación, los objetivos de enseñanza y actividades de investigación. Eso es clave para quien se inicia en investigación, porque como tenemos tantos años de haber dado clase, tendemos a pensar en objetivos como objetivos de enseñanza o de aprendizaje, y en investigación son otra cosa. Bien, después hay una pregunta que dice que las hipótesis en educación muchas veces son supuestos de los que parto. ¿Qué pasa en educación si la hipótesis o el supuesto no se cumple o no se cumple en su totalidad, sobre todo en una tesis? Sí, claro. A ver, yo diría, si las hipótesis en un proyecto de tesis van a ser supuestos del que parto, no le pondría hipótesis. O sea, cuando redacto el proyecto de tesis, no le pondría el título de hipótesis.
Porque el que lea el proyecto va a estar entendiendo que si le pusiste el título de hipótesis, vas a querer corroborarlo. Entonces, cuando vean que no corroboraste nada y que lo tomaste como un punto de partida, te van a decir, pero tu trabajo tenía hipótesis y vos no la corroboraste. Primera cosa, ponele punto de partida. Es tu punto de partida y después entendiste que no se cumple. A ver, si es tu punto de partida, tenés que usarlo así. Digo, uno no pondría cualquier cosa en un supuesto de estos de partida, sino algo que indica dónde te posicionas. Me paro considerando que el aprendizaje se da en interacciones sociales. No voy a chequear si eso ocurre o no. Me paré ahí. Entonces me paro en ese lugar y todo mi trabajo va a ser consistente con ese punto en el que me paré. ¿Me explico? Entonces, separaría hipótesis de supuestos, los supuestos que son mis puntos de partida, que sean como cuestiones que nadie te discutiría. O sea, si tu supuesto tiene algo que otro te discutiría, yo no lo pondría como un supuesto. Y si vos lo vas a chequear a ver si se da o no, no lo pongas como un supuesto. Trata de ver cómo te la rebuscas para ver si te interesa develar si eso vale o no. Bien, otra pregunta. Habla de la metodología basada en el proceso. ¿Para qué casos te parece apropiado? No sé justo esa denominación a qué alcances tiene. La verdad que habría que ver un poco qué dice la metodología. Hay libros con tipos de metodología. Digo, no sabría qué contestar. Tendría que ver un poco justo ese autores o algo para ver qué dice. Y yo digo, como respuesta más genérica, la metodología siempre surge luego de haber puesto los objetivos. Uno no empieza a pensar en una investigación pensando, bueno, voy a diseñar una encuesta, voy a hacer esto, voy a hacer investigación-acción, voy a diseñar... No, uno empieza diciendo qué quiere lograr. Y a partir de decir qué quiere lograr, se pregunta y se contesta cómo podría responder eso. Tendría que leer un poco, María Isabel, si después querés, la seguimos por mail, me contás un poco de qué se trata y yo te digo que veo desde mi conocimiento. Bueno, otra pregunta habla de un proyecto de innovación pedagógica. Sí, los proyectos de innovación pedagógica no son proyectos de investigación. Ahí aparece de nuevo estas confusiones usuales. Tengo que diseñar un proyecto de innovación pedagógica. Ese proyecto no tiene el formato que tiene un proyecto de investigación. ¿Que tendrá objetivos el proyecto de innovación? Seguro que sí, porque vas a tener que decir cuál es tu meta, en qué puntos querés innovar, en innovar respecto de qué. O sea, ahí va a tocar contar qué era lo que había, qué discusión te genera eso que había, como para decir voy a proponer una innovación y cuál es tu plan para innovar. Son cosas absolutamente distintas, pero van a tener cosas en común. Va a haber algo que no funciona, va a haber objetivos, pero son cosas diferentes. Va a haber tiempos asignados. Otra pregunta habla de, ¿es lo mismo objetivo general que problema de investigación? No. El problema de investigación es ese paquete que yo les contaba, que va desde la problemática inicial, las primeras preguntas, el estado del arte, el marco teórico y el establecimiento de los objetivos. Ahora digo algo de los objetivos particulares y generales. Ese es el problema de investigación y el objetivo general es un objetivo que en alguna medida describe de una manera genérica aquellos otros objetivos que uno incluye en su proyecto. Dos alertas. Uno, si un proyecto va a tomar un tiempo relativamente corto, supónganse 2 años de ejecución, no pongan muchos objetivos. O sea, las metas, esas metas con mi circulito,
no tendrían que ser muchas, porque por cada una de ellas ustedes van a tener que pensar cuáles son los pasos que se proponen transitar para alcanzar ese objetivo. Y después va a haber que hacer todo eso. Entonces, no podría un proyecto de ejecución, supónganse 2 años, tener 10 objetivos. Sí puede tener 10 actividades de investigación, cosas que voy a tener que hacer para alcanzar algunos objetivos. Esos objetivos son objetivos específicos, o sea, decime exactamente qué es lo que querés alcanzar. El objetivo general engloba en alguna medida esos objetivos específicos. Y acá el otro día hablábamos con una de las profes, cómo uno piensa los objetivos específicos y el objetivo general. Y yo le contaba cómo me sale a mí pensar eso, y eso no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo así. A mí me sale pensar primero los objetivos específicos, que son lo que no negocio, lo que quiero hacer sí o sí, y después, como si fuera un desmenuzado, y después ver cómo englobo eso en una formulación más general, y ese para mí sería el objetivo general. Hay gente que le sale al revés, piensa primero lo general y a partir de ahí desmenuza en objetivos específicos, pero llévense la idea que van a ser pocos y que por cada uno de ellos van a tener una batería de actividades de investigación asociadas, cosas que van a tener que hacer para alcanzar cada uno de ellos. Muy bien, hay un par de preguntas más de la audiencia, uno de Lorena, que habla de las preguntas de investigación. ¿Siempre tienen que figurar en la investigación o basta con escribir los objetivos? Y si tienen que estar, ¿se construyen desde los objetivos? Bueno, en general, lo primero que a uno le nace son las preguntas. O sea, me pregunto algo y esas preguntas uno podría o no ponerlas. Eso depende. En muchos formularios sí hay mucha cosa estandarizada y hay mucha cosa estandarizada que desde mi perspectiva está errada. Como primero poner los objetivos y después el marco teórico. Si no tengo el marco teórico, ¿cómo voy a poder formular de manera precisa los objetivos? Es algo que me pregunto. Pero bueno, en esta primer parte donde uno está describiendo lo que le inquieta, lo que le interesa develar, se pueden poner las preguntas. Podría ser, esas preguntas se podrían reformular después de tener el marco teórico. Si acaso están, no las construyo desde los objetivos, es previo. Todas las preguntas que uno se hace dan pie, por un lado, a buscar bibliografía y por otro lado, a precisar los objetivos. Entonces, si uno las puso inicialmente, las preguntas estas que son como, que son informales, que no puedo ni decirte bien lo que quiero hacer, y cuando tengo el marco teórico, voy a un apartado donde pongo objetivos y preguntas, ahí ya medio que me da lo mismo poner primero las preguntas reformuladas con la teoría o los objetivos, pero el orden en el que te va a salir, para mí va a ser de las preguntas iniciales con el marco teórico, reformular esas preguntas o no lo hagas, pero pone los objetivos. Muy bien. Hay otra pregunta del profesor Gustavo Adolfo Juárez, Catamarqueño. que le envió saludos y dice Igualmente. que parece que el doble significado de hipótesis desde la investigación y la matemática parece encubrir lo ético, debe ser, en lo hipotético. A mí esto de las confusiones usuales en la investigación me da siempre a pensar, y son cosas que pensamos muchísimo en matemática y ahora se van a dar cuenta la analogía, del significado de las palabras en el contexto en el que uno está. En matemática eso es clave, entender el significado de un símbolo en el contexto en el que uno está, es el uso del lenguaje matemático, y acá es el uso del lenguaje en el ámbito de la educación, que si primero hice matemática y después me fui al campo de la educación, yo soy ejemplo de eso si ustedes quieren pensarlo así, cuando yo leía hipótesis en educación, traía el significado que para mí tenía en matemática, que era
la hipótesis no se discute, la tomo como verdadera y con eso avanzo. Bueno, en educación no. Por eso digo, hoy lo digo así claramente porque para evitarle a otros que pasen tiempo tratando de develar por qué una misma denominación tiene significados distintos, están en universos distintos, entonces hay que comprender el significado que tienen en el lugar en el que están siendo usadas esas palabras. Y bueno, hipótesis es un ejemplo fuerte. Bien, hay otra consulta que dice textualmente, Hernández Sampieri dice que en el proceso cualitativo es el propio investigador el instrumento de recolección de datos a través de todos sus sentidos. ¿Coincide con esto? Que el propio investigador es el instrumento de recolección de datos. A ver, el investigador va a ejecutar seguro. Ahora, si tengo que recolectar datos donde, por ejemplo, lo que me interesa son las imágenes mentales de mis alumnos respecto de el concepto de límite, por decir así, yo no puedo directamente recolectar ese dato porque está en la cabeza de mi alumno y necesito hacerlo. Necesito el intermediario, que es mi alumno. O sea, el investigador claramente ejecuta esos pasos. Ahora, ¿dónde está el dato? El dato proviene de lo que alguien piensa, lo que alguien sabe, lo que alguien expresa resolviendo. Depende de cuál sea ese dato que tenés que pescar, necesitas al intermediario, pero siempre vas a ejecutar, porque sos el investigador. Entonces, sí, yo creo que la pregunta se refiere a la investigación etnográfica. Puede ser, pero ahí el dato que recolecta, claro, en la investigación etnográfica uno se mete en una cierta cultura, por decirlo así, como para tratar de entender y estando abierto a ver qué veo, y ahí todos los sentidos están como con una presencia más fuerte, pero es cierto que en ese caso yo diría que el instrumento sería la observación hecha por el investigador que se mete en esa cultura. Bueno, y la última pregunta que está en el chat dice que si podría ejemplificar la diferencia entre el problema docente y el problema de investigación en educación. Sí, un problema docente, suponete, María Isabel, vos decís, ay, mis alumnos no entienden el concepto de límite. Entonces voy a diseñar, voy a hacer una propuesta didáctica diferente, voy a cambiar la guía de ejercicios, o sea, no comprende el límite, usan cosas que no aplican, o sea, no logro resolver eso. Eso es un problema docente. Ahora, si me lo quiero llevar a la investigación y me pongo a buscar información sobre qué pasa con la comprensión del concepto de límite, qué hay, qué estudios hay, me encuentro que hay gente que, por ejemplo, que estudió modelos mentales que los estudiantes tienen asociados al concepto de límite y que aplica ese modelo mental cuando el estudiante está ante un cierto ejercicio por resolver. Te doy un ejemplo. Hay un modelo de límite que el límite es entendido por el estudiante como una barrera infranqueable, como de acá no pasás, asociado con límites de velocidad, límites de países, la madre que le pone límites al hijo y le dice más allá de las 2 de la mañana no venís. Entonces, eso opera en el estudiante, y eso me lo da la investigación, eso opera en el estudiante, y el estudiante no puede entender cómo puede haber un límite que dé, no sé, 5 y que la función sobrepase ese valor. Opera con el modelo. Si yo supiera eso en la investigación, puedo pensar la enseñanza diferente. Para pensar cómo mejoro mi clase, con mis herramientas como profe me las rebusco. Ahora, si quiero llevarme esa inquietud que no puedo entender por qué resuelven tal o cual cosa y no terminan de entender, y empiezo a buscar información, por ahí digo, pero entonces yo lo que necesito es primero
entender cuáles son los modelos mentales que mis alumnos tienen sobre el concepto de límite para ver luego cómo intervenir. Y ahí me fui del problema docente a un problema de investigación con un marco teórico que tiene que ver con las imágenes conceptuales sobre un tema, eso es enfoque cognitivista en educación matemática, modelos mentales, que hay desarrollos, hay 6 modelos, podría armar un instrumento para ver en qué modelos están mis alumnos, bueno, ahí también diferenciados uno y otro, pero el docente le dio origen al de investigación, por dar un ejemplo. Bueno, no hay más preguntas en el chat, pero tengo yo 2 preguntas. La primera, me gustó algo cuando usted dijo de algo así como meterse en el interior del marco teórico al principio de la charla. No sé si lo podría especificar un poquito. Sí, sí. Era cuando les contaba, vos me decís si no pesco justo la pregunta, me decís si yo ajusto. Me parece que te referís a cuando contaba que a veces uno empieza a hacer investigación ya parado en un marco teórico, como con un marco teórico previamente elegido, o porque es el único que conozco. Conozco como único marco teórico tal, y entonces me nacen las preguntas ahí adentro. Ya me nacen las preguntas hasta con carga teórica, porque lo que conozco, les pongo un ejemplo. Conozco teoría de situaciones didácticas, porque es lo que me dieron en la formación, en lo que está en los diseños curriculares de secundaria, de formación de profesores, entonces me sale preguntarme cómo será la institucionalización en el caso de no sé qué, palabra del marco teórico, institucionalización. ¿Cómo será que el estudiante valida cuando está transitando por una situación adidáctica? O sea, me hago preguntas que ya están como cargadas con la teoría del propio marco teórico. Si la persona está además de dando clase, trabajando como investigador y queriendo ampliar el universo de esa teoría, tal vez se haga preguntas de índole teórica. Por ejemplo, ¿qué condiciones tendría que tener un aula para que tal cosa pueda ser replicado? Por ejemplo, ese tipo de preguntas les interesan a quienes hacen investigación teórica, porque entienden que encontrar una respuesta a eso le podría servir a otros profes que están queriendo replicar en sus aulas algo de la teoría. Entonces, cuando estoy en un marco teórico, todo me nace ahí adentro y entonces pienso con eso, aunque en el estado del arte tenga que ir a ver si hay otro, si no hay algo que otro hizo que me pueda servir, aunque luego me quede en el marco teórico. Eso es muy distinto que cuando uno tiene una problemática que le inquieta, que no tiene la menor idea qué teoría me podría servir como para explicar esto que estoy viendo, y entonces salgo libre a ver qué hay y a ver luego qué quiero elegir. Perfecto. Y hay otra anotación que hice yo que me llamó la atención. Yo tengo datos de un proceso de recolección de datos después de aplicar un instrumento, y yo ese instrumento lo diseñé de acuerdo a un marco teórico. No sé si entendí bien, pero puede ser que esos datos pueden tener otra mirada desde otro marco teórico, es lo que yo entendí en la charla. Así es. Lo que pasa es que no lo haría el propio investigador que está en su proyecto de investigación. Te doy un ejemplo. Suponete que vos decís, tengo los datos de las pruebas PISA de mi localidad, de cómo le fue a los estudiantes. Dato duro. Ese es el dato crudo, puro, por decirlo de alguna manera. Viene uno y lo mira con una teoría y saca unas conclusiones. Viene otro a los mismos datos duros, lo mira desde otra teoría y saca otra información. No sé si lo dije bien, no se puede rebobinar, pero por las dudas lo voy a decir de nuevo. Tengo el mismo conjunto de datos, mirado con una teoría, produciría una cierta información, y esos mismos datos, analizados desde otra perspectiva, podrían dar información diferente ante un mismo conjunto de datos. Eso no pasa cuando uno está
o haciendo una tesis, o en su propio proyecto, porque yo armé mi instrumento, lo fundamenté, busqué los datos y lo voy a analizar con la teoría del marco teórico. O sea, a mí eso no me va a pasar, pero si viene otro y agarra mis datos y los mira desde otro lado, sacará otras conclusiones que uno le puede discutir hasta qué punto están adecuadas, si mi diseño estuvo parado en una cierta teoría. ¿Me explicó? Sí, perfecto. Bueno, hola. No hay más preguntas. Creo que ha sido sumamente clara su exposición y su explicación de las inquietudes de la audiencia, y le agradecemos su participación en estas jornadas, por su aporte a este evento. Muchísimas gracias, Noel. Muchas gracias para ustedes, para todos. Les queda mi mail por si quieren comunicarse por ahí. Les agradezco a los organizadores y que la jornada siga maravillosamente como hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, en este momento damos finalizada la transmisión de esta conferencia en vivo, y las actividades de las jornadas continúan a través de la plataforma Moodle. Y esta tarde el acto de clausura de las mismas. Muy buenos días.